Cama, y en esta oportunidad también José Luis Elías, representante por ICA, lo dice. Hay que hacer una cronología de lo que significa Marcona. Marcona en 1990 producía escasamente 800.000 toneladas de mineral y estaba totalmente quebrada. Cuando en 1992 se hace el contrato ley que permite ingresar a Shougang, poco a poco se fue aumentando la producción y hoy día se tiene una producción de 14 millones de toneladas de mineral de hierro y de producir hace 12 años 150 millones de dólares, hoy día se producen 1.000 millones de dólares. Todos los años, en materia de canon minero y de regalías mineras, le ingresan a la presidencia regional de ICA, aparte por supuesto de las alcaldías que también tienen recursos que les ingresan, del canon de Marcona y de las regalías mineras, en el caso de la presidencia regional, alrededor de 60 millones de soles. Con lo cual se han hecho muchas obras e inclusive el gobierno regional de ICA tiene un saldo importantísimo en el Banco Central de la Reserva que puede utilizarlo en el futuro para obras de desarrollo que necesita lógicamente la región, sobre todo en materia de nuevas irrigaciones. Hay una cosa muy importante que se tiene que saber. Existe un reparto de utilidades. Marcona tiene alrededor de 2.000 personas que están en planilla y tiene bajo la tutela, lógicamente, de las operaciones, de operaciones de contrata, alrededor de unas 700 personas. Realmente aquellas 700 personas no están bien tratadas porque no forman parte del sistema, lógicamente, de la planilla. Pero los 2.000 trabajadores, o 1.900 y pico trabajadores, que están en planilla, tienen acceso a la utilidad. Y en los últimos años han tenido un promedio de ingreso entre su sueldo y utilidades de 60.000 soles, inclusive para muchos obreros. Y eso no es imaginación, eso obedece a la realidad. Ahora, en cuanto a la población misma de Marcona, que es una población minera, hay que entender que Marcona es fundamentalmente un pueblo minero. Se trata de un yacimiento que cuando ingresó Shougang tenía alrededor de más o menos 1.300 millones de toneladas de reservas. Hoy día tiene 6.000 millones de toneladas de reservas y tiene mineral para 250 años al ritmo de la próxima ampliación que va a ser de 20 millones de toneladas, no solo porque tiene mucho más años en el caso de la producción actual de 14 millones. Luego, es cierto que a veces hay choque entre los empresarios, la empresa minera Shougang y los trabajadores. Pero si uno analiza bien, la gente en Marcona ha progresado. Antes estaban en una pobreza espantosa al comienzo de la década del 90. El tiempo, por favor. Producto, lógicamente, de la degradación de la producción. Marcona se inició en el año 1953. La inició después de ser una reserva establecida por Augusto B. Leguía en 1925 y permitió que la Nippon Steel formara acá la Marcona Mining Company, que hizo lógicamente que comenzara a producir del año 1953 hasta el año 1974, que llegó a tener 10 millones de toneladas de producción. Vino la expropiación del general Velasco y como en realidad el negocio del fierro estaba relacionado con el transporte, se quedó sin producir absolutamente nada en los años 75, 76 y parte del 77. Comenzó a recuperar la producción en base a negociaciones del gobierno de Morales Bermúdez y con el presidente Belaúnde se llegó a 4,5 millones de toneladas. Cuando ingresó el gobierno aprista en el año 85, poco a poco fue descendiendo a llegar a producir solamente 800.000 toneladas. La cronología es la osamenta de la verdad y de la historia. Y hay algo que realmente es una palanca de desarrollo, no solamente para la presidencia regional o gobernación regional en el caso de ICA, sino además para las alcaldías distritales y provinciales que reciben un ingreso producto, lógicamente, de este canon minero y de estas regalías mineras. Entiendo que pueden haber cosas por corregir, pero no podemos decir que en realidad que en Marcona no haya prosperidad en los últimos años. La gente ha ganado un mejor sitio, tiene mejores ingresos y
La gente que está inclusive en planilla, que son 2.000 familias, también hay gente que sencillamente no trabaja en Marcona y que se ha agregado lógicamente a la población. Pero aquellos que están en planilla, que son alrededor de 2.000 personas, que son 2.000 familias, son gente que tiene casa, que no le cuesta, que tiene luz, que no le cuesta, que tiene agua, que no le cuesta, que tiene educación, que no le cuesta, y si a eso agregamos el reparto de utilidades, yo creo que esa gente ha sido beneficiada. Lo ideal sería, claro, dar una ley que incorpore a los servicios de tal manera que también se incorporen al reparto de utilidades de acuerdo a las horas hombre. Eso puede formar parte del futuro. Pero yo creo que sencillamente Marcona es un instrumento de desarrollo para Ica, como lo es también el gas de Camisea y como lo es el yacimiento de Cerro Lindo, de propiedad de Votorantín, que permite que con eso se pague una serie de obras con la autonomía que lógicamente tiene que tener un gobierno regional que realmente haga las cosas en beneficio y en prosperidad de la población iqueña. Gracias. Por alusión, el congresista Elías. Gracias, presidente. Presidente, en Marcona no hay título de propiedad para la gente. En Marcona no hay electricidad donde pueda pagar la población porque la pone en la Chogán y la corta a la hora que quiere. En Marcona no hay agua porque viene de Arequipa hacia Marcona porque el agua ahí es salobre. En Marcona no hay educación gratuita, esa la da el Estado peruano, no la da la Chogán. Y Marcona, si bien es cierto, es un yacimiento y fortalece mucho a la economía de Perú, totalmente de acuerdo, yo estoy hablando del problema poblacional, estoy hablando de Marcona, ciudad, y no hay ningún dinero del gobierno regional de Ica en el BCR, señor. El Banco Central de Reserva no guarda dinero de los gobiernos regionales, guarda dinero de los bancos, el encaje de los bancos. Hay un error ahí de apreciación o de conocimiento de mi vecino. Gracias. Gracias, congresista. La palabra, el congresista Lescano. Señor presidente, yo iniciaría diciendo que estamos en la tarde de los imposibles del Congreso, porque con el número de parlamentarios que tenemos, con los que no pueden votar, obviamente hoy día en la tarde por circunstancias totalmente accesorias y no por la voluntad del Parlamento, hay ministros que hicieron del Perú una chacra y no les va a pasar absolutamente nada. En segundo lugar, yo muestro, señor presidente, extrañeza, porque en la comisión permanente mis amigos de Fuerza Popular votaron para la acusación y hoy día por arte de magia se le presentó alguna estrellita y votan en contra. No sé qué habrá pasado en pocas semanas, qué cosa habrá cambiado el escenario político y consecuentemente ahora están votando en contra de esas acusaciones que votaron a favor en la comisión permanente. Entonces estamos también en una situación de una tarde de sorpresas, señor presidente. Y en tercer lugar, ya yéndonos al fondo del asunto, señor presidente, con el acta de entendimiento que el exministro Pedro Sánchez del gobierno anterior, del gobierno aprista, firmó con la empresa Chogán, se obstaculizó el funcionamiento de un polo o un complejo petroquímico en Marcona. Se entregó a título gratuito un área que la misma Superintendencia de Bienes Nacionales había negado a la empresa Chogán. Una empresa, presidente, que tiene decenas de denuncias de maltrato a los trabajadores, que nosotros hemos visto cómo viven en situaciones infrahumanas, que no los tratan como trabajadores con derechos, a favor de esa empresa, que maltrata a sus trabajadores. El señor Pedro Sánchez firmó un acta de entendimiento, otorgándole concesiones que el Estado peruano no debió otorgarle, otorgándole, presidente, en contra de la ley, en contra de resoluciones emitidas por la Superintendencia de Bienes Nacionales, en contra de resoluciones dictadas por el mismísimo Ministerio de Energía y Minas, le otorgó derechos que no le correspondía, obstaculizando el desarrollo del polo petroquímico. Entonces, yo he escuchado acá discursos de los contratos ley, que ellos tenían contratos ley, totalmente falso, porque el contrato que suscribió esta empresa no tenía la calidad de contrato ley. Y además, señor presidente, el hecho que sean concesionarios para explotar recursos mineros del Perú
no le otorga la facultad de propiedad sobre la superficie. Esa es única propiedad exclusiva como bienes del Estado de dominio privado de los peruanos. Dele tiempo. Y el Estado podía, señor presidente, disponer de esos terrenos a favor de otro proyecto para el desarrollo del Perú. Entonces, aquí se está desconociendo resoluciones ministeriales, resoluciones de la Superintendencia de Bienes Nacionales, leyes que declaraban de interés nacional la industria petroquímica. Se ha desconocido absolutamente todo. Dice que todo está normal, que estamos perdiendo el tiempo. Bueno, esa es la teoría y esa es la lógica de los entreguistas de gobiernos anteriores que han rifado, han entregado nuestros recursos naturales a cambio de financiamiento de campaña, señor. Esa es la lógica. Y eso no es pérdida de tiempo. Nosotros estamos diciendo, señor, que estos pactos, estas actas, estas decisiones de gobiernos anteriores entregan, en el caso del gas, a precio huevo nuestro gas, maltratan a los peruanos, rifan nuestros recursos naturales y en este caso, señor, entregan a empresas abusadoras mineras la superficie de las bahías que tenemos para otros proyectos de desarrollo del Perú. Entonces estamos como el cangrejo, señor presidente, acá todo eso es normal. Si hacen eso es en bien de la inversión, entre comillas. Aquí no hay ninguna inversión, señor, aquí hay un abuso. Aquí hay un abuso. Y consecuentemente, presidente, nosotros mostramos nuestra extrañeza hoy día en la tarde. Porque hoy día en la tarde, sin el número suficiente de parlamentarios, se están salvando ministros que han hecho cosas absolutamente inconstitucionales e ilegales y que no han cuidado el patrimonio nacional. Y de pronto aparecen alianzas, señor presidente, medias raras que cambian la votación de un momento al otro y que no cumplen con la obligación que nos han dado los peruanos de defender los intereses nacionales. De tal manera, señor presidente, ¿para qué hablamos más? Lamentablemente, por las circunstancias, por el número de parlamentarios que hay, obviamente no se alcanza. Le da una interrupción a la congresista Alcorta. Un comentario nomás, porque el señor Johnny Lejano ha dicho que sin el número legal de congresistas se está librando al acusación constitucional del funcionario del exministro Sánchez. Yo no entiendo a qué se está refiriendo con el número que no es normal de los congresistas que deben estar presentes acá. La bancada de Gana Perú ha hecho la acusación. Cuando ha venido el descargo de la parte de defensa se han mandado mudar, ni siquiera han escuchado para ver si reflexionan o no reflexionan para bien o para mal. Entonces, ¿a qué se está refiriendo el señor? Yo no me movió de acá, por ejemplo, que no nos hemos movido. Pero cuando usted dice que no estamos con el número legal de parlamentarios para la acusación, ¿a qué se está refiriendo? Porque la bancada de Gana de Perú es la que no ha estado presente. Y cuando ha venido la defensa, se han ido. O sea, no han escuchado, les importa un rabo la defensa del señor. Más allá de cómo vayan a votar. Entonces, ¿a qué se está refiriendo? ¿No? Para aclarar las cosas. Gracias. Congresista Lejano. Señor presidente, yo voy a terminar diciendo que en ocasiones anteriores, varios colegas han dicho, señor, aquí no se puede votar porque no hay el número de parlamentarios suficientes para que haya una lógica, pues. Porque si hay un número de 80 parlamentarios, 75 parlamentarios, ¿qué objetivo tiene votar? Si esa acusación va a estar desaprobada de todas maneras. ¿Qué objetivo tiene discutir, señor presidente? Estamos haciendo una pantomima frente al país, una pantomima. ¿Para qué hemos discutido, señor? Se ha debido votar de frente. Pero decir, señor, no hay el número suficiente de parlamentarios para poder discutir con seriedad este caso. Yo termino aquí, señor presidente, y me ha pedido interrupción la congresista Julia Tevez. Yo he concluido. Muchas gracias. Congresista Tevez, tiene la palabra. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Una pena, presidente, cuando quieren acusar a la bancada nacionalista. Nosotros somos los que defendemos. Mala suerte que si su bancada nunca llegó a la presidencia o nunca llegó su partido a obtener una presidencia. Pero lo que aquí nosotros, y siempre la bancada nacionalista va a ser en ese aspecto bastante seria y responsable también para defender a los ciudadanos. Antes que las empresas privadas, antes que las empresas Shogun y otras empresas que maltratan a sus trabajadores, que de repente siendo peruanos no son bien tratados,
¿No quieren incrementar el sueldo que corresponde a los trabajadores? ¿Cuánto ganamos nosotros? ¿Y cuánto ganó un trabajador de esas empresas privadas Shogun? Entonces, habrán empresas mineras y otras más. Y el presidente de la República ha sido uno de los presidentes que ha apoyado la inversión privada. Pero, señor, aquí no se puede explotar a trabajadores. Y la región de Ica, razón no le falta a muchos colegas, porque ellos viven en esa zona, conocen su realidad. Los ciudadanos están pendientes de los congresistas a quienes se les representa. Entonces, señor presidente, cuando hay una acusación constitucional y que el presidente, que muy bien lo está exponiendo, tenemos que ser consecuentes en principios. Nosotros queremos a la empresa privada, pero responsable, que cumplan con la licencia social, que cumplan con los ciudadanos. Congresista Chávez, por alusión. El congresista que ha hablado y se ha ido, como habló también y se fue a la votación y pretende decir que no están los congresistas acá, señor presidente, parece que no entiende que la mecánica de una acusación constitucional es que como ya lo hemos dicho en el caso pasado, cuando en la comisión permanente se vota, no pueden votar los miembros de la comisión permanente porque votan los que no han estado ahí en esa comisión permanente, precisamente con un propósito de garantizar, presidente, el principio del debido proceso. Parece que eso no logran entender algunas personas, como no logran entender también que una cosa es derecho de uso gratuito de la superficie y otra cosa es propiedad. ¿Qué nos están hablando? Cualquier alumno del primer año de Derecho sabe que no es lo mismo la propiedad que el derecho de uso, señor presidente. La propiedad tiene varias características o atribuciones, uno de los cuales es el derecho de uso. Pero la propiedad, señor presidente, no está en juego aquí. Se ha demostrado que la propiedad sigue siendo del Estado y lo único que se hace es reconocer el derecho al uso gratuito de la superficie de esas tierras donde están las concesiones mineras. Señor presidente. Dele tiempo. Gracias. Luego, algunas personas nos quieren dar clases de patriotismo. Señor presidente, todos recordamos, pues, no solamente hemos hablado recién de lo que el año 2003, durante el gobierno del señor Toledo, se hizo a fin de que el gas de Camisea en el lote 88, todo pueda ser enviado al exterior, modificándose los contratos que se habían celebrado antes. Entonces nos vienen a decir acá, hablar de entreguismo a los de la página 11 también, si nos remitimos más atrás, señor presidente, y deben recordar los que han venido acá bajo la divisa del señor Toledo, ¿no?, que durante el gobierno del señor Toledo fue que se hizo posible la exportación de todo el gas, inclusive a precios que benefician a algunas empresas y no al extranjeras, sino al Estado peruano, señor presidente, del gas de Camisea. Y por último, aquellos que se duelen de que se defiendan empresas como la China, Shogun, que quieren que hablemos de la empresa Antalsis, quieren que hablemos de la empresa Todograf, señor presidente. No, pues las cosas son lo que son, ¿no? Y no hay que estar haciendo este tipo de enmendaduras, presidente. Gracias. Gracias, congresista. Congresista Javier Velázquez tiene la palabra. Presidente, solamente quiero decirlo ya para pasar a la votación. El candidato presidencial Johnny Lescano, que no está presente, le quiero hacer recordar algo. La primera votación, el candidato presidencial se ha aludido. Han habido 89 votos en la acusación anterior. Y quiero recordarle que cuando se planteaba la vacancia de la presidencia de la República en el partido del presidente Toledo, al cual le debe el curul el señor Lescano, fue ahí que el Tribunal Constitucional estableció cuál era la mayoría calificada que se necesitaba para declarar la inhabilitación de una autoridad. Ahora el señor Johnny Lescano reclama, pero no reclamó cuando se subió la valla, y me parece muy bien, cuando se subió la valla para su jefe, que es el expresidente Toledo, porque él lo trajo al Parlamento Nacional. Entonces,
Quiero decir dos cosas solamente para terminar. Se nos acusa de vendepatria, de que no conocemos, pero qué enorme confusión que han querido promover entre que el Estado en su potestad soberana otorga una concesión sobre una propiedad, reservándose este atributo fundamental de la propiedad. Y aquí lo único que se ha hecho, señor presidente, el ministro actuó con un sentido de responsabilidad. Se entregó 1 kilómetro y 1,2 kilómetros metros cuadrados. Se tuvo que llegar a un acuerdo conciliatorio porque estas eran áreas que se le habían entregado el año 92, en diciembre del año 92, en la venta de Hierro Perú a la empresa Chogán. Y para esa transferencia, como el país recién estaba convaleciendo de la grave situación económica que pasó, se establecieron las famosas garantías que estaban en el Código Civil, que estaban en un decreto supremo expreso que se dio para garantizar que esos términos contractuales establecidos en el año 92 ni siquiera por ley se podían modificar. Entonces el argumento de la acusación dice, pero hubo una ley posterior que establecía que ya las concesiones mineras no podían utilizar a título gratuito, no podían usar las tierras seriazas. Se tenía que respetar el contrato ley. Pero si aún este argumento no fuera válido, en esas áreas que se le entregó a Hierro Perú para uso minero como concesión, había infraestructura, había una carretera, había un ducto, había fibra óptica, había una planta de tratamiento, había una cantera. Y todo eso el Estado promovió de que las dos empresas petroquímicas que se iban a instalar ahí le devolvieran, pudieran compensar a la concesionaria, pudieran compensar con la devolución de esta infraestructura. Y también se tenía que replantear la concesión, porque ya no era por el área que se le habíamos otorgado el año 92. Y había también... Tiempo adicional. Todas las personas jurídicas que tienen una concesión minera del Estado tienen que pagar, anualmente tienen que pagar un derecho. ¿Quién tenía que devolverle a esta empresa esos pagos que hacía por la concesión minera? Las empresas petroquímicas que se iban a instalar ahí en el área aledaña a San Juan de Marcona. Entonces, aquí, señor presidente, aquí de lo que se trata es de generar una confusión. Esta empresa Chogán, en legítimo derecho, interpuso acciones contenciosas administrativas, acciones judiciales. Nos hubieran llevado a los organismos internacionales y nos hubieran impuesto sanciones. Se actuó con sentido de responsabilidad, señor presidente. Por eso que esta acusación carece de fundamentos. Y muchos de los que han denunciado se les cae la cara de vergüenza de venir acá al Pleno a sustentarla, porque una cosa es suscribir una denuncia constitucional y otra cosa es tener los elementos, fundamentalmente la tipicidad y la motivación para imponer una sanción a un alto funcionario. Por eso creo que esta noche nuevamente el Pleno va a desaprobar esta propuesta de sanción porque carece de razonabilidad y creo, señor presidente, que ya debemos ir al voto. Gracias. Gracias, congresista Velázquez. Habiendo concluido el rol de oradores, tiene la palabra el congresista Gamarra Saldívar. Perdón, Gamarra. El congresista Lescano, por alusión, supongo, congresista. Por alusión. Tiene la palabra, congresista Lescano. Sí, presidente, con los colegas que han hecho uso de la palabra, tanto del fujimorismo como del aprismo, que ahora hay una alianza el día de hoy para desvirtuar las acusaciones contra el exministro Pedro Sánchez, me han aludido. Obviamente aluden, atacan, porque no pueden explicar por qué razón de pronto hacen un causa común y votan en contra de acusaciones que sí tienen sustento. No pueden explicar por qué Fuerza Popular votó a favor en la comisión permanente y ahora vota en contra de la acusación. No sé qué habrá cambiado, qué habrá sucedido. Repito, ¿qué estrellita se le habrá presentado? Pero lo cierto es, señor, que hay resoluciones, hay leyes. Y la propiedad, presidente, de esos terrenos es propiedad del Estado peruano.
Y el señor Pedro Sánchez lo dispuso irregularmente, ilegalmente, entrampando y limitando el complejo petroquímico que se había establecido ahí por ley. Está en alusión, congresista Lescano. De tal manera que nosotros entendemos, señor presidente, las motivaciones que hay de parte de mis colegas que tienen una posición respecto a estos temas que ya conocemos, una posición entreguista de entregar los recursos naturales a veces a cambio de nada. Nosotros entendemos eso, pero no nos corremos al debate. Estamos aquí, señor, estamos aquí. Estamos aquí, no estamos haciendo especulaciones, sino nos estamos sustentando en actuados judiciales, en resoluciones, en leyes que el gobierno peruano y el Estado peruano han emitido. Muchas gracias, señor. Gracias, congresista Lescano. Congresista Velázquez tiene la palabra. Presidente, yo no lo he eludido. Lo que yo sí creo que el congresista Johnny Lescano, cuando he dicho que él ha salido elegido por el partido Perú Posible y no por su partido de Acción Popular y que es candidato presidencial, yo no tengo por qué sea esto ofensivo. Lo que sucede es que hay que ilustrarlo, porque Johnny Lescano ha sido profesor de Derecho Civil en Puno y dejó la provincia de Puno por venirse a Lima y me parece que ya no está enseñando el curso de Derecho Civil. Le hago recordar que este contrato es un contrato ley suscrito en 1992. Y segundo, que como él enseñaba Derecho Civil, debería recordar el artículo 1357 del Código Civil de 1981, que dice que estos contratos tienen fuerza de ley y que no pueden ser modificados unilateralmente por el Estado. Entonces, yo creo que el congresista Johnny Lescano debe revisar nuevamente. Culmine. Congresista Teófilo Gamarra, finalmente. Muchas gracias, presidenta. La verdad, para quizás dar algunas precisiones con relación a algunas intervenciones, creo que hay algunos congresistas que en algún momento incluso han señalado y aludido la universidad o el lugar de donde provendrían mis estudios profesionales. Debo decir, yo soy de la Universidad San Antonio Abad del Cusco, a mucha honra. Así que por ese lado creo que está aclarado para quienes quieren saber dónde realicé mis estudios universitarios. Dicho sea de paso, en la San Antonio Abad es presencial, no como en otras universidades, ¿no? O como en la San Martín de Porres. Bien, adicionalmente creo que está claro, señora presidenta, que la acusación constitucional tiene su sustento en el incumplimiento de lo dispuesto en el artículo, en la ley 26.505, que a su vez fue modificada por la ley 26.570, que decía de manera concreta y que limitaba el derecho de uso minero únicamente para aquellas zonas de la concesión que estaban ocupadas por infraestructura, instalaciones y servicios para fines mineros. Sin embargo, esto no se dio en el caso de la empresa Shogun. Y esas fueron las respuestas, o esos fueron los argumentos que se utilizó para dar respuesta en las instancias administrativas, tanto en la Superintendencia de Bienes Nacionales como por el mismo Ministerio de Energía y Minas. Asimismo, pese a que existía un rechazo de las instancias administrativas a la solicitud de esta empresa Shogun, sin embargo, el Ministerio de Energía y Minas, a través de su exministro, aceptó
un acta de entendimiento a través del cual entregó todo un área de más de 1.970 hectáreas a la empresa Shogan, reduciendo la cantidad de hectáreas a favor de la construcción de los polos petroquímicos. Con esto, señora presidenta, se perjudicó al Estado peruano, se impidió que se instalaran polos petroquímicos en este lugar del país para generar crecimiento, y se aceptó la posición de una empresa que pretendía mantener en uso toda la extensión, toda la superficie a su favor, aún cuando en ese entonces no existía infraestructura, no existían instalaciones, no existían servicios que estaban debidamente establecidos en la norma señalada. En ese sentido, señora presidenta, sí existe perjuicio para el Estado, y creo que en este caso, señora presidenta, y me ratifico, se han vulnerado artículos de la Constitución, artículos que señalan que las autoridades, los funcionarios públicos deben ser las personas más respetuosas y las cumplidoras de hacer respetar la Constitución y las leyes. Sin embargo, como hemos señalado, en este caso no se hizo nada para impedir el abuso de posición de parte de la empresa Shogan. En ese contexto, señora presidenta, nosotros, de conformidad al artículo 38 de la Constitución, al artículo 44, al artículo 54, 66 de la Constitución, 73, hemos considerado en acusar constitucionalmente al señor Pedro Sánchez Gamarra, ex ministro de Energía y Minas, por la infracción de los artículos citados, sancionándolo con la inhabilitación para ejercer el cargo público por un plazo de 5 años. Y esta es una conclusión de la Comisión de Acusaciones Constitucionales, debidamente aprobada por la Comisión Permanente del Congreso de la República. Y en esto sí tengo que señalar que lamento que la bancada de Fuerza Popular, que en la Comisión de Acusaciones Constitucionales votó a favor, en la Comisión Permanente votó a favor del informe, y adicionalmente estuvo de acuerdo con cada uno de los párrafos de este informe, al igual que con lo señalado en la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional, recaída en el expediente 3593 del 2006, es que nosotros consideramos y hemos formulado la resolución legislativa del Congreso que declara fundada la acusación constitucional contra el exministro de Energía y Minas, señor Pedro Sánchez Gamarra, y lo inhabilita para el ejercicio de la función pública. Y en ese sentido, señora presidenta, paso el documento para que sea leído por relatoría. Muchas gracias. Finalizado el debate, va a dar lectura al proyecto de resolución legislativa. De lectura, por favor. Resolución legislativa del Congreso que declara fundada la acusación constitucional contra el exministro de Energía y Minas, señor Pedro Sánchez Gamarra, y lo inhabilita para el ejercicio de la función pública. El Congreso de la República, considerando lo dispuesto en el artículo 100 de la Constitución Política del Perú y el inciso I del artículo 89 del Reglamento del Congreso de la República, tomando en cuenta que los hechos denunciados constituyen infracciones a la Constitución Política del Perú, en sus artículos 38, 44, 54, 66 y 73. Por lo antes señalado, se hace imperativo ejercer las atribuciones que la Constitución le otorga para imponer sanción. Resuelve declarar fundada la acusación constitucional contra el exministro de Energía y Minas, señor Pedro Sánchez Gamarra, por haber cometido infracción a la Constitución Política del Perú en sus artículos 38, 44, 54, 66 y 73, y en consecuencia inhabilitarlo para el ejercicio de la función pública por 5 años. Cúmplase, comuníquese, publíquese y archívese. Señores congresistas, de la misma forma que en la votación anterior, el relator dará lectura de los congresistas impedidos a votar. De lectura.
Relación de integrantes titulares y suplentes de la Comisión Permanente impedidos de votar respecto a la denuncia constitucional 23. Congresistas titulares: Aguinaga Recuenco, Becerril Rodríguez, Díaz Dios, Gamarra Saldívar, Gutiérrez Cóndor, Luna Gálvez, Mavila León, Medina Ortiz, Portugal Catacora, Reategui Flores, Reinaga Soto, Tejada Galindo, Velázquez Quesquén, Zamudio Briceño. Congresistas suplentes: Bengolea Delgado, Chacón de Vettori, Coari Mamani, Guayama Neira y Lescano Ancieta. Marcar asistencia para proceder a votar. Siendo las 8 de la noche con 50 minutos, la representación nacional procede a marcar su asistencia para la votación de la acusación constitucional de la Comisión Permanente contra el exministro de Energía y Minas, Pedro Sánchez Gamarra, por la supuesta infracción de los artículos 38, 44, 54, 66 y 73 de la Constitución Política del Perú. Antes de pasar a explicar en qué consiste esta acusación, recordarles que según el reglamento de esta votación no podrán participar, al igual que en la votación anterior, los miembros de la Comisión Permanente. No pueden votar en esta oportunidad los congresistas Aguinaga, Becerril, Díaz Dios, Gamarra, Luna, Mavila, Portugal, Merino, Reategui, Tejada, Velázquez Quesquén, Zamudio, Bengolea, Coari, Lescano, López, Molina Martínez, Gutiérrez Cóndor, Reinaga y Guayama. La Comisión de Salud ha venido sesionando, por lo que se hará valer las respectivas licencias de sus titulares. Ahora, la acusación constitucional contra el exministro Pedro Sánchez está referida a una firma de un acta con la empresa minera Shogun que opera en la localidad de San Juan de Marcona, en la provincia de Nazca, departamento de Ica. Y según esta acta se le habría otorgado facultades a la empresa minera sobre algunos terrenos de manera ilegal. Este beneficio a Shogun estaría en contra de los intereses nacionales, ya que por estos no se dieron las facilidades para el desarrollo del polo petroquímico en la zona. La infracción al artículo 38, según el congresista Teófilo Gamarra, está referido a que no se protegieron los intereses peruanos. La infracción al artículo 44 está referida a que se omitió el debido tratamiento al patrimonio de la nación. La infracción al artículo 54 sería haberle reconocido a la empresa minera Shogun una concesión de derecho minero gratuito que no le corresponde. La infracción al artículo 66 señala que no se ejerció el imperio del Estado sobre los recursos naturales. Finalmente, la infracción al artículo 73 de la Constitución sería que se reconoció a esta concesión minera un derecho sobre un bien con una norma que no estaba vigente. Sin embargo, durante el debate y además durante la defensa que hizo del exministro Pedro Sánchez, su abogado Natalia Ambrimo se ha manifestado que la norma a la cual se ha aludido sí se encuentra vigente incluso hasta la fecha. Es una transmisión en vivo y en directo del canal del Congreso. Y recordarles que mañana continúa la sesión del Pleno que se iniciará a partir de las 9 de la mañana. También recordarles que en horas... Señores congresistas, al igual que el caso anterior, se necesita la votación favorable de 2/3 del número de miembros del Congreso, sin participación de los que forman parte de la Comisión Permanente, de los que han votado en la Comisión Permanente. El número de congresistas aptos para votar es de 111, se necesita el voto de no menos de 74 congresistas.
Se va a volver a dar lectura de los congresistas impedidos de votar. Relación de integrantes titulares y suplentes de la Comisión Permanente impedidos de votar respecto a la denuncia constitucional 23. Congresistas titulares: Aguinaga Recuenco, Becerril Rodríguez, Díaz Dios, Gamarra Saldívar, Gutiérrez Cóndor, Luna Gálvez, Mavila León, Medina Ortiz, Portugal Catacora, Reategui Flores, Reinaga Soto, Tejada Galindo, Velázquez Quesquén, Zamudio Briceño. Congresistas suplentes: Bengolea Delgado, Chacón de Betori, Coari Mamani, Guayama Neira y Lescano Ansieta. Asistencia cerrada. Al voto. Han registrado su asistencia 88 congresistas. Al voto. Con el registro de 88 congresistas se va a votar entonces la acusación constitucional contra el exministro de Energía y Minas, Pedro Sánchez Gamarra, la segunda acusación constitucional. Recordar que la primera fue rechazada en una votación en horas de la tarde con 45 votos en contra y tan solo 24 a favor, además de 5 abstenciones. Se necesitan en esta oportunidad, como ha señalado la presidenta del Parlamento, 74 votos a favor para que proceda la acusación constitucional. Se va a proceder a declarar el cierre de la votación. Votación cerrada. Han votado a favor 32 congresistas, en contra 37 y 4 abstenciones. Más congresista Segundo Tapia. Rojo. Congresista Galarreta. Rojo. Congresista Nicama. Verde. Congresista Enrique Wong. Rojo. Congresista Iberico. Congresista Iberico. Ya votó. Congresista Bruce. Rojo.
Han votado a favor 33 congresistas, 41 en contra y 4 abstenciones. Ha sido rechazado. No ha sido aprobado el proyecto de resolución legislativa del Parlamento. Siguiente punto. De la Comisión de Energía, proyectos de ley 2770, 3405, 3466. Se propone adecuar los parámetros de aplicación del Fondo de Compensación Social Eléctrica FOSE para los usuarios de los sistemas eléctricos urbano-rural y rural de los sectores típicos 4, 5 y 6, con la finalidad de atenuar el impacto tarifario en las regiones con mayor índice de pobreza. Se va a iniciar la sustentación del dictamen en mayoría de la Comisión de Energía del periodo anual de sesiones 2013-2014, recaído en los proyectos de ley 2770, 3405 y 3466, por el que se propone adecuar los parámetros de aplicación del FOSE para los usuarios de los sistemas eléctricos urbano-rural de los sectores típicos 4, 5 y 6, con la finalidad de atenuar el impacto tarifario en las regiones con mayor índice de pobreza. La Junta de Portavoces, con fecha 18 de marzo, acordó la ampliación de la agenda. Tiene la palabra el presidente de la Comisión de Energía, congresista Rubén Coa. Señora presidenta, señores congresistas, vamos a sustentar rápidamente el dictamen recaído en los proyectos de ley 2770, 3405 y 3466, cuyo objetivo es el de adecuar los parámetros de aplicación del Fondo de Compensación Social Eléctrica FOSE para los usuarios de los sistemas eléctricos urbano-rural y rurales de los sectores típicos 4, 5 y 6, con la finalidad de atenuar el impacto tarifario en las regiones con mayor índice de pobreza. Señora presidenta, señores congresistas, este es un proyecto de ley de un alto impacto social que va a beneficiar a los sectores más pobres, urbanos y rurales de nuestro país, para que puedan tener mejores condiciones de acceso al servicio fundamental de energía eléctrica. En el país existe actualmente un total de 1.619.380 clientes rurales, de los cuales el 80.7% se encuentra en un rango de consumo menor a 100 kilovatios hora. Aproximadamente este 80.7% son 1.306.873 clientes. En la última aprobación de tarifas eléctricas, señora presidenta, los sistemas eléctricos rurales y los sectores típicos de distribución 4, 5 y 6, es decir, los sectores más pobres, a los que pertenecen las poblaciones de menores recursos económicos del país, sufrieron un incremento promedio del 12%. Respecto al servicio eléctrico rural, mediante resolución ministerial 557/2013 del Ministerio de Energía y Minas, expedida al amparo del artículo 14 de la Ley número 28.749, la Ley General de Electrificación Rural, el Ministerio de Energía y Minas amplió el beneficio del FOSE y con ello se redujo en 7% la tarifa aplicable a dichos sistemas a los consumos menores a 100 kilovatios hora. Respecto a los sectores típicos 4, 5 y 6, no existen, este es el tema importante que se ha entendido y comprendido, señora presidenta, colegas congresistas, no existen facultades legales para ampliarles los beneficios del FOSE. Por eso hay un dictamen recaído en los 3 proyectos de ley que estamos sustentando y cuyo objeto de la propuesta del dictamen de ley es el de extender
el beneficio del FOSE. Valga la oportunidad para recordar que el FOSE es una ley, la ley 27510, que ya está en vigencia desde el año 2001. Reiteramos, el objetivo es extender los beneficios del FOSE aplicados a los clientes de los sistemas eléctricos rurales, a los clientes de otros sistemas rurales de los sectores típicos 4, 5 y 6, es decir, hacer que este beneficio del subsidio cruzado que pagamos todos los usuarios quienes consumimos más de 100 kilovatios hora por mes, puedan extenderse a los sectores más vulnerables. Este es un tema que ha sido ampliamente debatido y puesto nuevamente en agenda, señora presidenta, colegas congresistas, a raíz del conflicto y los hechos sociales suscitados en la región Apurímac, específicamente en las provincias de Andahuaylas y Chinchero. Reiteramos, los proyectos de ley tienen como finalidad modificar la ley 27510 que crea el Fondo de Compensación Eléctrica FOSE. El FOSE, como ya hemos dicho, es un subsidio cruzado que se financia mediante un recargo en la facturación en los cargos tarifarios de potencia, energía y cargo fijo mensual de todos los usuarios cuyos consumos mensuales superan los 100 kilovatios. En la última aprobación de tarifas eléctricas, señora presidenta, por parte de Osinerimín en noviembre del 2013, los sistemas eléctricos rurales y los sectores típicos de distribución, los más vulnerables 4, 5 y 6, a los que pertenecen las poblaciones de menores recursos económicos del país, sufrieron un incremento promedio del 12%. Frente a ello, en lo que respecta a los sistemas eléctricos rurales, mediante resolución ministerial, en concordancia con la Ley General de Electrificación Rural, amplió el beneficio del FOSE y con ello se redujo en un 7% la tarifa aplicable a dichos sistemas de consumo mayores a 30 kilovatios hora y menores a 100 kilovatios hora. El problema, como hemos señalado, se presenta en el caso de los sectores 4, 5 y 6, con consumo menores a 30 kilovatios hora. El proyecto necesita tener una incidencia directa en estos sectores. El dictamen por aprobar implica un incremento del 0,1% del consumo mensual de los usuarios que consumen más de 100 kilovatios hora por mes. Un ejemplo, si la tarifa fuera 100 soles, el recargo sería 10 céntimos. En consideración a estos fundamentos y en la posibilidad, señora presidenta, de que el universo de beneficiados, que actualmente es de 1.137.000 beneficiarios, 1.137.000 beneficiarios de hermanos y compatriotas peruanos de los sectores más pobres, de los sectores rurales y urbanos, serían los que se van a beneficiar de manera directa con los alcances del dictamen recaído en los proyectos ya señalados. Por estas consideraciones, solicito, señora presidenta, a nuestro Parlamento y a la representación nacional apoyarnos con su voto favorable a efectos de que estos beneficios tengan que en este momento tener una incidencia más directa en los sectores más vulnerables de nuestro país para tener mejores condiciones de acceso al servicio fundamental de energía eléctrica. Muchas gracias. Gracias, congresista. Concluida la sustentación, se da inicio al debate. Tiene la palabra el congresista Agustín Molina. Gracias, señora presidenta. Efectivamente, señora presidenta,
este proyecto de ley es fundamental e importante porque hace días, por ejemplo, como en la ciudad de Andahuaylas, se llevó a cabo una protesta por suba de tarifas irregulares. Creo que este proyecto en parte va a solucionar el problema tarifario, más que nada de las zonas rurales de nuestro país. Señora Presidenta, existe una inequidad en cuanto se refiere al consumo de tarifas eléctricas. Cuando en Lima, por ejemplo, las tarifas o el consumo eléctrico es mucho más barato que en las zonas rurales. Y esto se debe, ¿por qué? Porque hay una concentración de usuarios. Porque solo con el cableado eléctrico beneficia a cientos de usuarios. En cambio, en las zonas rurales, señora Presidenta, un solo cableado de luz eléctrica beneficia a pocos usuarios. Esa es la razón por la cual los usuarios de las zonas rurales pagan mayor tarifa que la de Ciudad de Lima. En ese sentido se plantea el objetivo principal de este proyecto de ley es de que aquellos usuarios a nivel nacional que consumen por encima de 100 kilovatios tienen que hacer un descuento, tienen que hacerle una compensación de 0.1% que va a un fondo de compensación social eléctrica. Y esta compensación, este fondo va a compensar a aquellas ciudades rurales donde de verdad que las tarifas son mucho más caras que en la ciudad de Lima. Este fondo va a subsidiar este cobro que en realidad es mucho más caro que en la ciudad de Lima. Entonces, señora Presidenta, en realidad existe pues una inequidad, o sea, no hay equidad en cuanto se refiere a los cobros, en cuanto se refiere al servicio eléctrico. Por eso, señora Presidenta, creo que es fundamental este proyecto de ley porque finalmente va a solucionar los problemas de pago de las personas que más necesitan, con regiones de índice de pobreza, que ya lo conocemos como es Apurímac, Huancavelica y demás regiones. Y además que esto no va a tocar absolutamente los presupuestos del Tesoro Público. Esta financiación, este subsidio va a salir justamente de este fondo de compensación social del servicio eléctrico. Por tanto, señora Presidenta, creo, como Andahuaylas y como otras regiones del país, seguramente van a quedar muy agradecidos con la aprobación de este proyecto de ley que finalmente va a solucionar